Tiene la palabra el doctor Camilo Rojas y después la doctora Sandra Chacón. Buenas tardes, un saludo a la mesa directiva y a los demás participantes. Yo me voy a referir con ocasión de tres elementos. Uno sobre lo que ya se refirió el doctor Rodrigo Prime, el artículo 28 del Estatuto de Roma. Y para el análisis de esto es importante no dejar de perder de vista que nos encontramos en un proceso de justicia de transición que tiene unas características especiales, de un proceso de selección material y un proceso de selección personal. ¿Qué quiere decir esto? Que se van a investigar a los máximos responsables de los delitos más graves. Y frente a eso es importante tener en cuenta que tal y como están estructurados los actos legislativos que el día de hoy nos ocupan, no cumplen los estándares internacionales, como ya lo refirió el doctor Uprimi en su intervención, cuando se refería concretamente al artículo 28 y la responsabilidad de los agentes del Estado. En este entendido, yo no me voy a detener en el análisis de los elementos del mando efectivo control, sino sobre la calificación del sujeto activo de la conducta. El artículo 28 establece un sistema de responsabilidad del superior jerárquico por su omisión en el deber de prevenir o de sancionar las acciones de sus subordinados, es decir, hechos de terceros. Y sorprende, digamos, cuando uno hace el análisis del artículo 28, dice el jefe militar o el que actúe efectivamente como jefe militar. Cuando uno mira el artículo 21 transitorio del acto legislativo, en efecto este sistema de responsabilidad, aunque de forma defectuosa, lo que busca incluir es el artículo 28, si uno, y sorprende que no se hayan hecho comentarios al respecto, solo es aplicable para los miembros de las fuerzas militares y no hace alusión a los miembros de las FARC. El vocero de Voces decía, el doctor Jairo, decía, el acuerdo es fuente de derecho. Si yo voy al acuerdo, al numeral 59 del capítulo de víctimas, se establece que este sistema de responsabilidad superior jerárquico también iba a ser aplicado a los miembros de las FARC, pero no aparece contemplado en el acto legislativo que nos ocupa el día de hoy. Entonces, en ese entendido, tal como lo señalaban en mi precedencia observaciones, la Corte Penal Internacional, con ocasión del artículo 17, que es quien analiza la situación de admisibilidad de una situación, establece que la falta de disposición de un Estado es fundamento razonable para que la Corte conozca. ¿Y cuál es la falta de disposición del Estado? Que decida responsabilizar a los miembros de las fuerzas militares por el artículo 28, pero no decida iniciar ningún tipo de investigación contra los miembros de las FARC por el mismo artículo. Entonces, aquí hay que hacer un análisis muy importante y es el siguiente. La Convención de Viena, que es la que regula los tratados internacionales, señala que cuando uno va a hacer un análisis de un tratado internacional, lo tiene que aplicar de forma integral, y un Estado no puede tomar lo que le sirve de un tratado y excluir lo que no le sirve del mismo. Entonces, en este entendido es, si a través de los actos legislativos lo que se busca es implementar sistemas de responsabilidad penal para que los máximos responsables sean enjuiciados de los crímenes más graves, esto es, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio, pues se tiene que hacer de forma integral y no excluir a una parte u a otra. Eso en relación con el artículo 28 del Estatuto de Roma. Otro elemento que quiero destacar es el análisis o lo contenido en el segundo inciso del artículo 5 transitorio del acto legislativo, en el cual señala que los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz podrán hacer una interpretación propia del sistema y señala el Código Penal, el Derecho Internacional Humanitario y la Justicia Penal Internacional. Esta afirmación es muy peligrosa por una sencilla razón, porque al señalar que estos magistrados podrán hacer una interpretación propia, casi que está diciendo, o pensaría yo, que los faculta para alejarse de la jurisprudencia internacional emitida por los tribunales de Ruanda, de Yugoslavia, las sentencias de la Corte Penal Internacional y lo que se ha esgrimido en materia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Luego, esta claridad tiene que sufrir algún tipo de modificación dentro del contenido del artículo, en tanto que si este texto continúa en este inciso, lo que va a permitir es que los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz puedan alejarse de la jurisprudencia y lo que para un tribunal es un crimen de lesa humanidad,
para ellos es una violación, una grave violación a los derechos humanos. Y finalmente, en lo que tiene que ver con el capítulo de sanciones, que está en el artículo 12 del transitorio del acto legislativo, vale la pena señalar que el Estatuto de Roma, que digamos es el Tribunal Permanente de Justicia creado justamente para respetar el principio de legalidad, la no irretroactividad de la ley, y que es competente sobre crímenes de competencia de lesa humanidad. Por favor, concluya, doctor Rojas. Y crímenes de guerra, en el artículo 77 señala que la única pena prevista para este tipo de conductas, porque estamos hablando de los crímenes más graves y de los máximos responsables, es la pena privativa de la libertad, contemplándose sentencias de hasta 30 años y en caso de extrema gravedad y atendiendo a circunstancias especiales, se podrá imponer penas de cadena perpetua. Si bien es cierto que en un marco de proceso de justicia de transición no se tienen que poner las mismas penas ordinarias, no resulta coherente que a los máximos responsables de los delitos más graves